Quien descubre el sentido profundo de estas palabras no probará la muerte. Evangelio de Tomás 1. La muerte suele presentarse como el mayor temor del ser humano. No importa cuántos logros se acumulen, cuántas posesiones se tengan o cuán profunda sea la fe. La idea del final sigue rondando en el fondo de la conciencia, generando incertidumbre, rechazo o angustia. Sin embargo, existen enseñanzas que proponen una mirada completamente distinta. Enseñanzas que no prometen escapar de la muerte, sino comprenderla desde su raíz. Entre ellas, el budismo ofrece una perspectiva radicalmente transformadora. No se trata de prepararse para morir, sino de aprender a vivir de forma tal que la muerte pierda su poder. Para el Buda, la conciencia plena de nuestra impermanencia no es una carga, sino una llave, una clave para despertar. Él enseñaba que comprender profundamente la naturaleza transitoria de todas las cosas libera al ser humano de sus ataduras más sutiles, el apego, el deseo, el miedo. En este recorrido exploraremos enseñanzas y relatos que revelan por qué el Buda no temía la muerte. Historias antiguas que, aún hoy, tienen la capacidad de conmover, cuestionar y abrir espacio a nuevas comprensiones. Un rey poderoso enfrentado a una verdad que lo supera. Un monje sereno frente al filo de la muerte. Una madre desgarrada por la pérdida. Y un sabio que transforma la sombra del fin en compasión y claridad. Cada historia es una entrada a un nivel más profundo de comprensión. Este no es un contenido para entretener, sino para despertar algo esencial, porque solo quien comprende la verdadera naturaleza de la existencia puede vivir sin miedo. En el corazón de un antiguo reino, rodeado por murallas de poder y lujo, vivía un rey cuya inquietud no podía silenciarse con placeres ni victorias. Su nombre era Pasenadi, soberano del reino de Kosala. Había extendido sus dominios, dominado territorios, vencido ejércitos. Su palabra era ley, pero su corazón estaba lleno de ruido. Una mañana, incapaz de soportar más el peso invisible que lo oprimía, decidió visitar al Buda, no en calidad de rey, sino como un ser humano en busca de respuestas. Llegó al monasterio sin gran escolta ni alarde. Caminó entre árboles altos, escuchando solo el sonido del viento y los pasos de su alma inquieta. Allí, bajo la sombra de un árbol, se encontraba el Buda, sereno como un lago en calma. Tras los saludos de rigor, Pasenadi se sentó, pero no se detuvo en fórmulas de cortesía. Su inquietud era más fuerte que su protocolo. Maestro Gautama, dijo, he conquistado tierras y he llenado mis arcas con tesoros de todo el mundo. Tengo poder, tengo influencia, tengo placer a mi alcance. Y, sin embargo, estoy intranquilo. Me siento perseguido por una sensación que no logro explicar. Nada me satisface. ¿Cómo puedo hallar paz? El Buda, sin emitir juicio, lo escuchó con atención. Y luego, en lugar de responder con palabras directas, le ofreció una imagen. El Buda no respondió como un consejero tradicional, ni como un sacerdote. Su manera de guiar no era decirle al rey lo que debía hacer, sino permitirle que descubriera la verdad por sí mismo. Su silencio era terapéutico. Como un espejo que no juzga, lo confrontó con la realidad sin adornos. No ofrecía consuelo fácil, sino lucidez. Esa era su forma de sanar, no con soluciones rápidas, sino con una visión transformadora del sufrimiento. Imagina esto, gran rey, dijo con voz pausada. Un mensajero confiable viene desde el este.
Trae noticias urgentes. Ha visto una gran montaña, enorme y oscura, acercándose a gran velocidad. A su paso, todo ser viviente es destruido. La tierra tiembla, los árboles caen, no hay forma de resistirla. Y entonces el mensajero te pregunta: Majestad, ¿qué se debe hacer? Pasenadi lo miró con el ceño fruncido, intentando comprender el sentido de esa visión. Pero no termina ahí, prosiguió el Buda. Un segundo mensajero llega desde el oeste, con el mismo anuncio. Otra montaña igual de aterradora. Luego uno del norte y otro del sur. 4 montañas se acercan a ti desde los 4 puntos cardinales. Imparables, incontenibles, lo aplastan todo, todo. Y tú estás en el centro. ¿Qué harías ante esta realidad? El rey, aún con su mente de estratega, comprendió la gravedad de la metáfora. Permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió con seriedad: en ese caso, no hay maniobra posible, no hay batalla que pueda ganarse. Lo único que podría hacer es actuar con sabiduría, aprovechar cada instante que me queda para hacer el bien, para cultivar actos nobles. Si hay algo más allá de esta vida, mis acciones podrían ser mi único legado. Entonces el Buda se giró levemente hacia él y con mirada firme pero compasiva dijo: esas montañas existen, Pasenadi. Son reales. No son de roca ni tierra, pero son igual de implacables. Su nombre es envejecimiento y muerte. Vienen por todos. Nadie las detiene. Yo soy el mensajero que te las anuncia, desde el este, el oeste, el norte y el sur. ¿Qué harás con esta vida que se te escapa? El rey bajó la mirada. Su corona pesaba menos que esa verdad. Se quedó unos instantes en silencio y luego respondió: es justo como dije, maestro. En el rostro de la muerte, lo único que importa es la claridad interior y las acciones justas. Toda mi riqueza, toda mi estrategia, parecen insignificantes ahora. ¿De qué me sirve mi ejército si ni siquiera puedo protegerme de la vejez? ¿De qué me sirven mis consejeros si no pueden encontrar una salida al final que todos compartimos? Incluso mi tesoro, lleno de oro, no puede comprar ni un instante más de vida. En ese momento, Pasenadi entendió que aquello en lo que había depositado su seguridad, el consejo de sus sabios, la fuerza de su ejército, el brillo de su tesoro, era inútil ante lo inevitable. Todo ese poder acumulado que tanto le había costado construir no podía protegerlo de la verdad más sencilla y antigua: lo nacido muere. Fue una rendición silenciosa, no ante un enemigo externo, sino ante la certeza de que la muerte no puede ser vencida, solo comprendida. Y en esa comprensión, el poder pierde su tiranía. Levantó la mirada, con humildad, y añadió: contigo, sin posesiones, sin palacio, sin ejército, me siento como un mendigo pidiendo sabiduría, porque tú eres el hombre más rico que he conocido. El Buda no respondió. Solo lo miró con la calma que nace de haber comprendido lo esencial. Ambos permanecieron en silencio. Aquel momento, bajo el árbol, entre el rey y el sabio, era más que un diálogo. Era un espejo para todos nosotros. En ese instante, Pasenadi no era un rey. Era un ser humano enfrentado a la gran verdad que iguala a todos. Todo lo que nace, muere. Pensar en la muerte suele llevarnos a preguntas como: ¿seré recordado? ¿Qué dejaré atrás? Pero incluso esas preguntas pueden esconder un deseo de permanencia, una forma sutil de seguir aferrados a la identidad. El Buda enseñaba que cuando morimos, no es solo nuestro cuerpo el que desaparece, sino todo el mundo tal como lo conocemos. Desde nuestra perspectiva,
La muerte es el fin de toda la existencia. Por eso, en lugar de pensar cómo nos recordarán, quizá deberíamos preguntarnos, ¿estamos realmente vivos ahora? Y sin embargo, lejos de ser una visión oscura, esa comprensión abría una puerta hacia la autenticidad, porque solo quien mira de frente la muerte puede valorar la vida. El Buda no hablaba de castigo ni de miedo. No trataba de asustar a Pasenadi, sino de despertarlo, de mostrarle que el tiempo no espera y que el sentido de la existencia no está en conquistar más, sino en comprender mejor. Algunos buscan refugio en la idea del renacimiento, pero el Buda no enseñó la reencarnación como un escape, sino como un ciclo que se repite si no despertamos. Si no rompemos con la ignorancia, volveremos una y otra vez a enfrentar el mismo miedo, la misma pérdida. El verdadero fin del sufrimiento no está en otra vida mejor, sino en ver con claridad esta vida. Comprender la impermanencia ahora es la única vía real hacia la libertad. Ese día, el rey no renunció a su trono, no abandonó su corte, pero algo dentro de él cambió. El diálogo con el Buda no le ofreció una solución mágica, pero sí una visión clara. La vida es impermanente y solo las acciones conscientes dejan una huella que trasciende el tiempo. Esta historia no solo habla de un rey, sino de todos nosotros. Vivimos como si la muerte fuera un evento lejano, como si el tiempo estuviera garantizado. Nos aferramos a logros, títulos, posesiones, pero al final, esas montañas invisibles, la vejez, la enfermedad, la muerte, nos alcanzan. No importa cuán preparados creamos estar. El verdadero poder no está en evitar la muerte, sino en vivir de tal forma que su llegada no nos robe la paz. Como enseñó el Buda, nunca has tenido otro recurso que tu sabiduría y tus actos. El resto es ilusión. Era una noche cerrada, sin luna, y el viento traía consigo el murmullo de una tormenta lejana. En un camino solitario, un hombre caminaba sin prisa, sin armas, sin compañía. Vestía una túnica sencilla y cargaba solo un cuenco de madera. No parecía tener miedo, aunque el mundo alrededor se volvía hostil. Lo que no sabía, o quizás sí, era que esa noche no caminaba solo. Desde las sombras, un grupo de bandidos lo observaba. Habían visto su figura solitaria y pensaron en una presa fácil. Al rodearlo, lo empujaron al suelo y revisaron su cuerpo en busca de oro, joyas, algo de valor. Pero no encontraron nada, ni siquiera una moneda, solo su cuenco, solo su paz. Irritados, lo golpearon, pero no gritó, no suplicó, no se defendió. El jefe de los bandidos, frustrado, desenvainó su espada y apoyó el filo contra el cuello del viajero. ¿No tienes miedo?, le preguntó, mirando fijamente sus ojos. El hombre, sin perder la calma, respondió con suavidad: no hay miedo en mí, porque no hay cadenas que me aten. Donde no hay apego, el miedo no puede echar raíces. He visto cómo surgen y desaparecen todas las cosas, y he dejado de creer que me pertenecen. Adimutta no hablaba desde la teoría. Había experimentado la raíz del sufrimiento y la había cortado de raíz, el apego al yo. Comprendía que nada le pertenecía porque nunca hubo alguien que pudiera poseer. Y si no hay yo, ¿quién podría morir? ¿A quién se le arrebata algo cuando todo fluye, sin dueño, sin centro? Ese hombre era Adimutta, discípulo del Buda, y sus palabras no eran valientes por desafío,
sino verdaderas por comprensión. Los bandidos rieron con burla. Un monje hablando de muerte como quien habla del sueño. Pero el jefe sintió algo diferente. Había visto a muchos hombres morir y todos temblaban. Este no. Este parecía libre. ¿Estás loco o simplemente no entiendes que estás por morir? Morir no es un castigo para quien ha vivido con claridad, respondió Adimutta. Morir es como dejar una casa en llamas, una liberación. Lo que nace, muere. Lo que se aferra, sufre. Pero yo he soltado. Así lo expresó alguna vez en uno de sus cantos. No tengo yo fui, ni yo seré. Para quien ve el surgir de los fenómenos tal como es y su cesar, no hay lugar para el miedo. Esta claridad no era arrogancia, era comprensión directa, ver la realidad sin velos. Los hombres guardaron silencio. El aire se volvió denso, no por la violencia, sino por las palabras del monje. Había algo en su voz que desarmaba más que cualquier arma. ¿Y tú quién eres, que hablas así?, preguntó uno de los más jóvenes. Soy solo un caminante, dijo Adimutta, un discípulo del gran maestro Gautama, quien nos enseñó que lo que surge por causas cesa con ellas, que no hay un yo permanente y que comprender eso es libertad. La espada volvió a su vaina. Nadie habló. Algunos de esos hombres se sintieron incómodos, otros tocados en lo más profundo. Algo en sus almas reconoció la verdad que nunca se habían atrevido a mirar. Lo impactante no fue la valentía de Adimutta, sino su indiferencia total ante el drama. No buscó escapar ni influir en sus captores. Solo reflejó, con su ser, lo que significa vivir sin cadenas. Era como un espejo que mostraba a cada uno su propio estado: violencia, duda, anhelo o libertad. No sabemos si lo dejaron vivir. El relato termina aquí, pero se dice que algunos de esos bandidos dejaron atrás su vida criminal, que buscaron al Buda, que algunos incluso alcanzaron la libertad que Adimutta reflejaba, porque una sola chispa de claridad, cuando es auténtica, puede encender una transformación. Esta historia no es solo la de un monje, es la de cualquier ser humano que, enfrentado al filo de la incertidumbre, decide no aferrarse. Adimutta no era invulnerable, no era inmortal, pero había comprendido que el miedo no se vence huyendo de la muerte, sino entendiéndola profundamente. Él no negaba la realidad, no decía que no iba a morir, solo afirmaba que la muerte no tenía poder sobre quien ya no se cree un alguien que puede morir. Su sabiduría no estaba en palabras complejas, sino en la presencia que emana de quien ha soltado todo lo innecesario. Y en ese desprendimiento encontró la paz que ni la espada más afilada puede cortar. Kisagotami caminaba por el pueblo con el cuerpo sin vida de su hijo en brazos. Nadie podía mirarla sin estremecerse. Iba de casa en casa, suplicando ayuda. ¿Conocen a alguien que pueda curar a mi hijo?, preguntaba. Su voz temblaba, pero sus pasos eran firmes, guiados por la negación del dolor. Todos se compadecían, pero sabían la verdad. El niño estaba muerto, y no había medicina para devolverle la vida. Alguien, viendo su desesperación, le habló del Buda. Le dijeron que él comprendía el sufrimiento como nadie. Kisa fue a su encuentro, cayó de rodillas y le rogó: «Devuélveme a mi hijo, no puedo vivir sin él». El Buda la escuchó con compasión. No la corrigió, no la rechazó, solo le hizo una petición: «Tráeme una semilla de mostaza, pero debe venir de una casa donde nadie haya muerto». Kisa salió con renovada esperanza. Tocó puertas,
preguntó. Pero en cada hogar la respuesta era la misma. Todos habían perdido a alguien. Un padre, una madre, una hermana, un hijo. En cada historia encontró un espejo. Al caer la noche, quizá comprendió lo que el Buda intentaba mostrarle. La muerte no la había elegido a ella. La muerte es parte del mundo. Su dolor no era único, pero podía ser comprendido. Regresó sin semilla, pero con una semilla distinta en el corazón, la de la sabiduría. Kisa Gotami se convirtió en discípula del Buda. Su pérdida no desapareció, pero dejó de ser una herida abierta. Se volvió camino, porque la verdad más difícil de aceptar puede ser también la puerta hacia la paz más profunda. Y a veces, despertar no significa entenderlo todo, sino aceptar que nada dura, y aún así, vivir con el corazón abierto. Ajatasattu era rey de Magadha, uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Su nombre, paradójicamente, significaba el que no tiene enemigos, y sin embargo, su mayor enemigo vivía dentro de él. Había llegado al trono de forma oscura, instigado por malas influencias, encarceló a su propio padre, el rey Bimbisara, y lo dejó morir en prisión. Ese acto lo persiguió toda su vida. A pesar de su poder, Ajatasattu no encontraba paz. Ni el lujo de su palacio, ni la sumisión de su corte podían silenciar el eco de su culpa. Cuando cayó enfermo y la muerte pareció acercarse, no recurrió a sus consejeros ni a sus médicos. Llamó al Buda. Se presentó ante él como un hombre quebrado. No pidió perdón, no buscó excusas, solo quería saber si, aún con sus crímenes, había alguna esperanza. Si un corazón tan manchado podía encontrar luz. El Buda lo recibió sin condena. Le habló de causa y efecto, de karma y transformación. Le enseñó que el arrepentimiento verdadero no consiste en castigo, sino en comprensión profunda, que no hay acto tan oscuro que no pueda dar paso a la claridad si se observa con honestidad. Ajatasattu lloró, no por miedo a morir, sino por comprender, al fin, el peso real de sus decisiones. Y en ese dolor comenzó a liberarse. Esta historia no nos habla de reyes lejanos, nos habla de nuestras propias sombras, de los errores que callamos, del miedo que arrastramos, y nos recuerda que incluso en el abismo, la sabiduría puede ser una salida. El coraje no siempre está en vencer. A veces está en mirar de frente aquello de lo que hemos huido toda la vida y abrir el corazón al cambio. El Buda no enseñó que vencemos la muerte creyendo en otra vida, ni esperando un cielo. Enseñó que la única verdadera libertad es comprender profundamente cómo surgen y desaparecen las cosas, que el miedo se disuelve no con fe, sino con visión clara. Cuando vemos con atención, descubrimos que lo que llamamos yo no es una cosa fija, sino una corriente de fenómenos, pensamientos, emociones, memorias. Todo cambia. Nada se sostiene por sí mismo. Y si no hay un yo permanente, ¿quién muere? Ver esto no es anular la vida, sino despertarla. Porque cuando se disuelve la ilusión del yo separado, desaparece también el miedo a perderlo. Thich Nhat Hanh, maestro de la compasión, lo explicó con la imagen de una nube. Una nube no muere, dijo, solo se transforma en lluvia, en nieve, en niebla. Nada desaparece realmente, solo cambia de forma. Así también nosotros. Cuando las condiciones cambian, dejamos de manifestarnos como cuerpo,
pero la vida continúa. No como ego, sino como continuidad interdependiente. Una ola puede decir, he nacido, voy a morir, pero si toca su verdadera naturaleza, descubrirá que es agua, y el agua no muere. Esta es la verdadera enseñanza del Buda. No estás separado del mundo. No viniste de ningún lugar, no vas a ningún otro. Solo estás manifestándote en este instante, como forma, como respiración, como conciencia. La muerte no puede tocar lo que no está atrapado en la ilusión de ser algo. Y así, como la nube no teme al cielo, la mente que ha visto esto no teme al fin, porque ha comprendido que no hay fin, solo transformación. No es inmortalidad, es intimidad con el cambio, y en esa intimidad, la libertad. Cuando la mente empieza a comprender, quiere aferrarse a esa comprensión, quiere apropiarse de la claridad, hacerla suya, convertirla en logro. Es el último movimiento del ego, querer despertar como alguien. Pero en el corazón de las enseñanzas del Buda hay una verdad aún más radical. El despertar no es un logro personal, porque no hay nadie que despierte. Esta es la última ilusión a soltar. No se trata de volverse alguien más sabio, más iluminado, más puro. Se trata de ver que nunca hubo un alguien. Solo fenómenos surgiendo y desapareciendo, como olas en el mar. Solo relaciones, condiciones, procesos. El ego puede abandonar posesiones, títulos, historias, pero sigue escondido en la búsqueda espiritual si no es visto con claridad. El Buda no enseñó a acumular sabiduría como quien acumula riqueza. Enseñó a vaciarse completamente, a soltar incluso el deseo de liberarse, porque mientras haya una meta que alcanzar, habrá un yo que se esfuerza. Y mientras haya un yo que se esfuerza, habrá miedo de no lograrlo, de perderlo, de no ser suficiente. Incluso el deseo de entender puede ser un velo. La mente busca certezas, estructuras, un lugar donde afirmarse. Pero el despertar no ofrece suelo firme. Al contrario, disuelve toda base. No hay nada definitivo que asir, ningún punto fijo desde donde mirar. Esta inseguridad no es un error del camino, es su esencia, porque lo que no puede definirse tampoco puede atraparse, solo puede vivirse. Cuando dejamos de buscar la seguridad de una identidad iluminada, comenzamos a abrirnos a la realidad tal como es, incierta, abierta, libre, y en esa apertura se revela una calma que no depende de tener respuestas. La verdadera libertad no llega cuando despertamos como individuos. Llega cuando vemos que no hay nadie separado que despierte. En el instante en que todo esfuerzo cesa, se revela lo que siempre estuvo presente, la conciencia misma, sin centro ni frontera. No es algo que se alcanza, sino lo que queda cuando se deja de buscar. Lo evidente, lo simple, lo silencioso, lo que no puede perderse porque nunca fue ganado. Este no es un mensaje fácil, pero es liberador. El despertar real no se siente como un logro, se siente como un colapso de toda pretensión. No hay fuegos artificiales, solo una profunda intimidad con lo que es, una aceptación serena, un silencio natural. No necesitas ser perfecto para ver esto, solo honesto, solo dispuesto a soltar lo último que queda por soltar, la idea de que tú estás haciendo este camino. El camino ocurre, tú no. Y cuando eso se ve con claridad, no hay nada más que hacer, solo vivir, solo estar, y en ese estar, comprender que nunca fuiste distinto de lo que buscabas.
Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.